Arrancamos este segundo bloque de Metaverso tal cual lo comenzamos. ¿Te puedo contar desde una hace cosa? mucho tiempo. Algo que estuve hablando con estos políticos y con el material que vamos a compartir después. Ya están en el final de la carrera electoral, están todos cansados y digo, ¿saben lo que tenía que ir para tener energía para esta semana que queda, esta semana y media? Un buen guiso de lentejas. Un buen guiso de lentejas. Por ejemplo. Sí, aparte con la llovizna, la lluvia, ya varió un poco la temperatura, ya volvimos al otoño. La lenteja te da energía para enfrentar esta recta final, una campaña que fue larga, como todas las campañas electorales acá en nuestro país. Lentejas, pero también lentejas, grasas, si quieres hacer tortas fritas ya que está lloviendo 2x3 llueve. Eso te iba a decir, no he visto tortas fritas en los comités. No, la verdad que no, y eso que ha llovido. Ajá. Y eso es porque seguramente no van a visitar. No saben que en el mini mercado de Ancachuí hay grasa uruguaya de la buena, harina, bueno, también como le decíamos, lentejas, de todo un poco para ir calentando el cuerpo, para agarrar energía, para este envión que queda, no solo para los políticos, sino para nosotros también que hemos tenido que soportar discursos de todo tipo, de todos los colores. Y todavía nos queda una semana y media para votar. Así es, y todavía nos queda la jornada intensa del metaverso electoral. Por supuesto, que ahí sí los esperamos. Bien. Pero todo esto y mucho más, como siempre, con los mejores precios, la mejor calidad, porque son productos nacionales o importados, pero siempre de los mejores están en el mini mercado de Ancachuí, porque Ancachuí no es solo combustible. Bueno, vamos a dar un poquito de descanso del tema político y vamos a la palabra de quien, aún creo que por estos días, es el cónsul de nuestro país. Bueno, hasta hace unos días era el cónsul de nuestro país en Chuy, Brasil. Estamos hablando de Daniel Rótulo. En Chuy y en Santa Victoria do Palma. Bien. Daniel Rótulo, bueno, ya dejó de ser. Estamos a la espera de que se envíe un nuevo cónsul a nuestra frontera, o del lado brasileño, nuestra frontera, pero del lado brasileño. Daniel Rótulo, que le tocó bailar con la más fea, porque asume y a los pocos meses comienza la pandemia. Exacto, y al respecto de eso habla como Metaverso Daniel Rótulo haciendo un recuento de lo que fue el trabajo en esa primera época de la pandemia, pero también en la parte que vino después de ella. Lo primero es que ya no soy cónsul, formalmente ya no lo soy desde el 2 de abril. ¿tá? He estado acá, todavía estoy terminando trámites de vuelta, de retorno, por circunstancias particulares, pero no porque esté en funciones. Esa es la primera respuesta. Primero, ¿cuánto tiempo estuvo en Chuy? Y lo segundo, le tocó bailar con una muy fea que fue la pandemia. Tuteame, sí, 5 años. Lo que pasa es que justamente estuve desde el 18 de marzo del 2019 al 18 de marzo de 2024. Sucedió que el primer año hubo una hiperactividad, había un flujo de visas enorme, estaba el régimen en aquel momento de visas donde la mayoría eran en regulación del estatuto migratorio. Recuerdo que hicimos 900, cerca de 1000 visas en el año. Inmediatamente al venir la pandemia, bueno, la actividad se vio muy reducida, que sí que ahí, de hecho, mi actividad quedó 2020 y 2021 prácticamente cero actividad. Entonces, de hecho, quedó actividad como cónsul, que uno la deseaba y se necesitaba, 2022 entero, 2023 entero, y lo que sobró de 2024. Igual, durante el tiempo de la pandemia hubo mucha actividad con respecto a la transición migratoria que se daba en frontera, que afectaba de alguna forma el quehacer diario de ambos países. Sí, yo ahí me gustaría destacar cosas, ¿no? Porque uno cuando se va lo que quiere es destacar grandes hitos o grandes... Yo destacaría mucho el trabajo que se hizo durante la pandemia por el comité, dos cosas. La mesa de migrantes que se armó, era una suerte de mesa, es un nombre que usamos en Uruguay, en realidad no es mesa, pero era una reunión de una cantidad de actores que tenían que ver con la cuestión migratoria. Estaba desde la policía, estaba la aduana, estuvo la prefectura, estaba Mides, estaba también Idas y Vueltas, que en aquel momento estaba acá y cumplió un rol muy importante. Estaba el consulado y ahí se coordinaban reuniones casi semanales o quincenales. Fue un trabajo muy interesante por lo que se pudo ayudar y también porque en equipo siempre se gana. Se podían ver cosas que podían estar pasando, se podían prevenir. Había muchos retornos de uruguayos que se coordinaban ahí, retornos de uruguayos que volvían de Brasil porque habían quedado sin trabajo
y bueno, y ahí hicimos muchas coordinaciones en el hospital. Recuerdo la coordinación con el hospital, excelente, la gente. Y la otra cosa era el SECOED, o sea, era lo que sería el comité de emergencia, que también trabajó 2020-2021 muy bien. O sea que con esos dos resortes institucionales se hizo mucha cosa y que ayudó a, bueno, ir llevando la pandemia y que las actividades que eran mínimas, cuando sucedían, no produjeran impactos más devastadores en la localidad. Porque había, por ejemplo, gente que venía y quedaba sin lugar o se instalaba en el Chuy, no se iba para Montevideo, ahí se discutía, bueno, dónde se quedan, en fin, una serie de cosas. Sobre este tema, sobre la pandemia, ¿hubo que desde acá organizar la repatriación de algún compatriota que estuviera en Brasil o en zona cercana? Por eso te decía varios. Le llamaban retornos, muchos. Coordinamos muchos. Coordinábamos, y era muy bien coordinado entre el Ministerio de Relaciones, Mides, local, la prefectura y el hospital, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, así, tal cual, uno pasa el tiempo, pasa y se va olvidando. A ver, me acuerdo que se coordinaba todo de manera que la persona llegaba y se creó el lugar, que ahora no recuerdo el nombre, para que se quedaran los migrantes, que estaba allá, al lado de no, todavía no estaba, al lado del estadio. El centro de conexión vino mucho después y se quedaban allá y había que coordinar que no hubiera más de una persona. Y después también se amplió eso al polideportivo, también por allí tuvimos un ciudadano asiático. Bueno, exactamente, ahí me refiero lo que está en el poli. Y ahí me acuerdo que, por ejemplo, había que coordinar las llaves, el almuerzo, la prefectura contribuía con la comida, les mandaban la comida, pero a su vez no podían entrar, tenían que llevarlo las médicas del hospital, y no podía más de una persona. Estaba muy bien pensado porque evitaba que hubiera enfermedad y además que hubiera eventualmente aglomeración y conflicto. Entonces fueron muchas retornos. Yo no recuerdo, no te puedo cuantificar, pero por lo menos 10, 12 o más en ese tiempo. La 1022. Y aunque hayas navegado por